Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia en la segunda temporada. Felices, como siempre, de compartir este espacio con ustedes y entrar en sus hogares a través de la pantalla. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo te va? Bien. La verdad que este tiempo de espera nos tuvo ansiosos y nerviosos para ver cuándo volvíamos y con qué temáticas. Hemos vuelto con un montón de temáticas importantes, profundas y con cuestiones prácticas que nos van a ayudar a todos a poder resolver las cuestiones diarias de ese cotidiano vivir de ser familia, que no es fácil. Así es. Volvemos como siempre con temáticas para los papás, para la educación de los hijos, para toda la familia, abuelos, tíos. Ampliamos un poco y agradecemos como siempre todos los comentarios y los temas que nos han estado pidiendo incluso, ¿no? Los temas y sobre todo las consultas que van haciendo, que las vamos a ir contestando, intentando contestar en el consultorio familiar. Y después la temática va a ser muy variada. Vamos a tocar temas de el duelo en la familia o el sufrimiento en la familia. Vamos a tocar temas de la educación de la sexualidad. Vamos a tocar temas de la abuelitud, o sea, la importancia de los abuelos en la educación de los hijos. Y temas variados, muy concretos para matrimonios, o sea, cómo cuidar el amor. Cosas que son importantes y que nos pueden llegar a dar algunas herramientas a futuro y en el presente sobre todo. Bien, arrancamos entonces el nuevo recorrido y hoy tenemos un tema muy actual que es familia y salud digital. Así es un tema, no sé si estamos muy acostumbrados porque lo vemos todos los días y todos los días estamos en contacto con eso, pero sin embargo queremos saber qué cosas produce en el desarrollo de los niños y en la educación de los niños y cómo interfiere en la educación o cómo potencia la educación de los niños el uso de nuevas tecnologías y el uso de la red o internet. Así es. Vamos a ir entonces con el testimonio de Melissa, mamá de José Andrés y esposa de Mariano, que va a estar contándonos cómo fue en su familia el tema del ingreso de las pantallas. Con el paso del tiempo empezamos a ver que nuestro hijo de 3 años se interesaba cada vez más por los dispositivos móviles, por el celular, por la tele, por la compu. Era para él algo natural que ese dispositivo estuviera en la mesa, estuviera a su alcance. Y de hecho a nosotros nos sorprendía y al principio como padres primerizos nos llamaba la atención, nos hacía reír el hecho de que él siendo tan chiquito ya pudiera dominar el teléfono. O supiera dónde estaban las fotos o supiera poner play en una canción y ponerle pausa. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Chao. Entonces estas cosas como que nos hacían reír, nos llamaban la atención al principio. Pero bueno, con el paso del tiempo para él fue natural el tener el acceso al celular. Más adelante nos empezamos a dar cuenta que como él estaba mucho tiempo con la computadora o con el celular, nos empezamos a dar cuenta que no jugaba con sus juguetes como cualquier otro niño de su edad. Y se nos empezaron a prender como luces de alarma porque cada vez que nosotros intentábamos sacarlo o apagar la computadora, él se enojaba muchísimo, empezaba con berrinches, con mucho enojo y era como excesivo el enojo, excesivo el llanto, excesivo el berrinche para la situación, ¿no? que estábamos viviendo, que era simplemente apagar la computadora. Y bueno, y muchas veces se ponía agresivo, ¿no? Nos pegaba o tiraba las cosas que encontraba a su alcance. Las luces estas de alerta se fueron intensificando porque sus enojos eran cada vez mayores, los berrinches eran cada vez mayores, la agresión también. Pero más allá de esta situación conflictiva, cuando teníamos que apagar la compu, para nosotros como papás era un recurso, era una herramienta que teníamos para que estuviera callado, para que nos dejara charlar en algún momento si venía alguna visita o simplemente si teníamos que hacer cosas de la casa o cosas extras que nos quedaron del trabajo. Entonces para nosotros era más cómodo que él estuviera tranquilito, sentado, conectado, en vez de que estuviera encima nuestro, ¿no? Bueno, por estas razones que recién comentaba, estas luces de alerta que cada vez fueron más grandes, nos sugirieron
bueno, que restringiéramos el tiempo de uso, el tiempo de exposición a las pantallas. Entonces la estrategia que empezamos a usar es un celular con la alarma, y entonces con la previa anticipación de a él avisarle que una vez que sonara la alarma, la compu se apagaba. Al principio, por supuesto, que costó. Las primeras veces hubo berrinche, grandes, después empezaron a disminuir y después ya dejó simplemente de enojarse. Incluso él solo apaga la alarma, se baja y se va a jugar. Lo positivo y lo rescatable de todo esto es que verdaderamente vimos un cambio en él, en su personalidad, en que empezó a jugar, en que empezó a crear juegos solo, que antes necesitaba de nosotros para modelarle el juego. Si nosotros nos íbamos, él dejaba de jugar. Y ahora no, él puede permanecer mucho tiempo solo, jugando, creando historias, bueno, como un niño normal, digamos, ¿no? Como hacíamos nosotros, como jugábamos nosotros. Entonces, bueno, hemos visto este cambio, no solamente en su juego, sino en cómo él se desarrolla durante el día, que puede saludar a la gente que antes no quería, que puede hablar con otros, que interactúa con otros y que antes verdaderamente no lo veíamos. Le agradecemos a Melissa y a su familia que hayan compartido su testimonio aquí en Casa de Familia. La verdad que es interesantísimo lo que nos estuvo compartiendo. No es fácil compartir un testimonio y más de una cosa de intimidad, y está buenísimo que los papás puedan llegar a contar esto y a poder analizar cuáles son las causas y salir adelante. Y también es valioso para otros papás, para quienes nos están viendo también, identificarse con la problemática de una casa, de un hogar particular. Aparte son cosas que nos pasan a todos, digamos, todos los que tenemos hijos intentamos que por ahí el hijo no nos moleste en alguna u otra circunstancia, entonces es la pantalla que le estamos entregando. Pero ese malabarismo multisensorial es lo que muchas veces altera, y lo que marcaba Melissa, esta agresividad por ahí presentada, es ese bombardeo multisensorial. Que si bien es un bombardeo multisensorial solamente visual, es un bombardeo multisensorial. Y termina en última instancia agobiando a esa persona. Incluso a nosotros también nos pasa de sentirse agobiados con un montón de cosas, o empiezo a leer algo y no tengo ganas de leerlo, o empiezo a hacer algo y no tengo ganas de... o incluso ese multitask que estamos haciendo todo el tiempo, saltando de una tarea en otra, o los hipervínculos, vivimos hipervinculados, leemos como si fuese hipervínculos, y en el fondo es porque tenemos la memoria de trabajo que está totalmente llena. Nosotros funcionamos con una memoria de trabajo que es la que va resolviendo las cosas ordinarias y rápido, y después otra memoria que es la que va almacenando. Esa memoria de trabajo la llenamos, la agobiamos. ¿Por qué? Por la cantidad de imágenes, la cantidad de sonidos, la cantidad de actividades, la cantidad de... Exceso de información. Exceso de información. Claro. Y eso nos termina sí o sí sacando capacidades para otras cosas. Entonces, cuando a uno le sacan eso, después termina reaccionando como este niño que reaccionaba de modo violento, que obviamente lo hacía sin querer, digamos, ¿no? Sino que es por el estímulo que fue recibiendo. Bien, importante también entonces la parte en la que Melissa nos cuenta cómo, o sea, la sugerencia que ellos recibieron respecto de marcar los tiempos, y eso, bueno, para que le pueda servir también a otros allí en sus casas. No, la verdad que interesantísimo, y agradecemos muchísimo los que nos fueron diciendo, porque esto no solamente afecta a todos, sino que encima afecta a la persona completa, porque tampoco tenemos noción de los peligros que esto puede llegar a tener, los peligros de las pantallas o de los niños expuestos a pantallas. Por ejemplo, la cantidad de imágenes de sexo explícito. Hoy se estima más o menos un 77% de las series televisivas tienen imágenes de contenido sexual. Estoy hablando de series televisivas, ¿no? En Internet esto es un bombardeo enorme. O las imágenes de violencia. Es impresionante la cantidad de imágenes de violencia que uno ve, o series de violencia que uno puede llegar a ver. Y todo esto son estímulos que van recibiendo los niños. O sea, no solamente es el uso de pantalla, sino esa pantalla que puede ser vehículo de otro montón de... Modismos también. También modas, sí, por supuesto, sí. Modos de hablar, modos de
de accionar también, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, bueno, vamos a seguir desarrollando el tema en el próximo bloque, pero ahora vamos a la primera pausa de este primer programa de la segunda temporada de Casa de Familia. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Seguimos en Casa de Familia. Recordá que te puedes poner en contacto con nosotros. Allí tenés los datos en la pantalla. Seguinos en nuestra fanpage allí en Facebook para poder ver los videos de los programas y también encontrar la información que compartimos aquí en Casa de Familia. Seguimos, José, con la familia y la salud digital. Así es, así es. Y vamos a seguir tratando de ver algunos temas, algunos tips de los beneficios que tiene la tecnología, porque de hecho todos usamos tecnología, y después también de los daños que puede llegar a ocasionar la tecnología. Hay un estudio, sobre todo hablando de la plasticidad cerebral, un estudio que hicieron en Londres sobre los taxistas de Londres. Empezaron a estudiar el cerebro y las áreas de desarrollo porque tenían una ubicación espacial distinta en los taxistas, todos los taxistas del mundo, ¿no? Hasta que se inventó el GPS. Y ahí empezaron a reducir, pero empezaron a investigar cómo era que estos taxistas recordaban tantas cantidad de calles, tantas cantidad de lugares, y se dieron cuenta que tenían una parte muy desarrollada que es la parte del hipocampo, la parte posterior del hipocampo. En cambio, la parte anterior del hipocampo estaba disminuida en su tamaño. Los taxistas, incluso jóvenes, empezaron a desarrollar eso. Entonces, se empezaron a dar cuenta que incluso la tecnología o algunos dispositivos hacían que desarrollaran algunas partes del cerebro. Lo hacían de modo rapidísimo. Por ejemplo, en los años 90, un investigador que se llama Pascual Leone hizo una investigación, esta es espectacular, cómo se fue desarrollando o haciendo de modo plástico, digamos, el cerebro, desarrollando áreas que le son de utilidad, con la enseñanza del piano. Agarró dos grupos, a todos les enseñó una misma melodía en el piano, y la diferencia era que algunos tenían que tocar todos los días el piano y otros solamente sentarse e imaginar que tocaban el piano. Y tanto los que imaginaban como los que tocaban el piano tuvieron el mismo desarrollo cerebral. O sea que los dos desarrollaron las mismas áreas. Y esto es importantísimo para tenerlo en cuenta, de que la tecnología colabora en la plasticidad cerebral desarrollando un montón de áreas. El tema es que si nos centramos solamente en algunas cuestiones o algunas imágenes o algún tipo de tecnología, solamente desarrollamos una sola parte. Otra de las cosas que tiene la tecnología, por ejemplo, es el desarrollo del lenguaje. Hablar y leer no es innato, o sea, uno puede balbucear, pero necesita sí o sí el idioma ser aprendido. Cuando empieza la enseñanza o la escritura cuneiforme en el año, o sea, no sé, 8000 a.C., empieza eso también a cambiar el lenguaje de las personas. Eso es tecnología. Empieza a cambiar incluso el lenguaje de las personas. Empieza a cambiar también la forma de pensar de las personas. Porque el lenguaje influye directamente sobre el razonamiento, sobre el pensamiento. Y entonces uno termina pensando también cómo escribe. Cuando en el año 750 a.C. se inventa el alfabeto griego, se empieza a pensar de otro modo. Incluso hubieron distintos filósofos que estaban en contra de la escritura, que decían que iba a ir en detrimento de la memoria. Otra de las cosas es cómo cambia el modo de lectura.
nosotros leemos de modo superficial. Cuando la lectura en realidad lo que tiene que buscar es la lectura profunda. Estamos acostumbrados ahora a leer en patrones de L, o sea, leemos en L. Vamos avanzando sobre el margen izquierdo y hacemos una lectura rápida y nos vamos hacia la derecha. Y eso está estudiado, digamos, con escáneres para ver, incluso para ver las publicidades, digamos, ¿no? Cómo se ponen. Y es interesante saber que cuando uno agarra un libro de papel, lo lee igual. Entonces empieza a ser más superficial en esto. Que en realidad tiene un montón de cosas muy buenas la tecnología, pero también tiene sus cosas contrarias, sus cosas malas, digamos, que pueden afectar a la inteligencia, o al habla, o a la palabra, o un montón de otros trastornos. Muy notorio esto que hablas de la escritura y de la lectura, porque de hecho hoy escribimos mayormente usando, por ejemplo, apóstrofes para abreviar, o abreviaturas que, más que nada, por ahí los más jóvenes conocen cuáles son los significados, pero nos encontramos con algunas abreviaturas extrañas. Bueno, y es una manera de escribir aprendida de la tecnología también. Y después vamos a hablar de los emoticones, si querés. Nada, también. En el fondo es verdad, los emoticones. Es volver a usar imágenes en vez de palabras. Y eso desarrolla otro tipo de áreas del cerebro, como pasa, por ejemplo, con los chinos, que usan ideogramas, que son distintos. Entonces usamos otra área del cerebro distinta y razonamos de modo distinto. Y eso también influye, porque vivimos en un mundo donde están todos usando emoticones, pero ninguno es chino. Y tenemos una estructura cerebral desarrollada con un alfabeto de tipo griego. Y de hecho también hay emoticones que significan una cosa para nosotros y en otro lugar del mundo significan otra cosa, y por lo tanto ahí también se generan algunas cuestiones que pueden ser graciosas, pero lo cierto es que ya pensamos hasta incluso justamente con emojis, como le dicen, ¿no? Bueno, todo un tema también... Todo mundo. Como con los chicos también, ¿no? Con los niños, con los más chiquitos, cómo aprenden a través de la tecnología todas estas cosas. Y después se les dificulta también el aprendizaje de la escritura y de la lectura cuando empiezan la etapa escolar. Así es, eso afecta muchísimo. Es por eso que consultamos con Esteban Furlan, el licenciado Esteban Furlan, que es licenciado en psicología y especialista en neuropsicología, y hicimos algunas preguntas muy concretas de cómo puede afectar esto a los niños, sobre todo a los niños más chiquitos que están expuestos a la tecnología. Bien, vamos a escuchar. El uso de pantallas, de smartphone, tablet, digamos, que hoy en día son de uso muy común, digamos, hoy en cualquier casa se puede encontrar más de un celular o de una tablet o de una computadora. Tienen distintos efectos, digamos, sobre todo en el cerebro de los niños, ¿sí? El cerebro, cuando nosotros nacemos, empezamos en una etapa en la que nuestro cerebro se va desarrollando y que se va interconectando, se llama etapa de interconexión, digamos, de las neuronas. Van generando conexiones entre sí. ¿Cómo se logra esto? Digamos, tenemos dos vías para hacer esto. Digamos. Una es la buena nutrición, digamos, es decir, que el niño se vaya alimentando, etc. Pero otra que es muy importante es la estimulación, ¿sí? Entonces los niños van recibiendo distinta estimulación a través de los sentidos. Por eso, digamos, el niño cuando es chico busca tocar, busca llevarse las cosas a la boca, ve lo que le llama la atención, digamos. Y este periodo de alguna manera es ciertamente un periodo que se llama periodo crítico, donde lo que va aprendiendo es muy importante. Es decir, que la estimulación, digamos, del niño es muy importante. El peligro, digamos, del uso de las pantallas en esta etapa es que la estimulación se empieza a hacer por solamente una vía, que sería la vía visual, simplemente, ¿no? Entonces la estimulación, digamos, sería muy baja. Los chicos generalmente a esa edad les llama mucho la atención, digamos, el uso de ordenadores, el consumo de televisión, todo este tipo de aparatos. Pero lo que va haciendo eso, digamos, es estimular una sola vía sensorial, digamos. Entonces, digamos que ese periodo de interconexión que se va generando a nivel del cerebro va siendo menor, digamos, ¿sí? en algunos puntos. Después hay
distintas consecuencias, digamos, que tiene eso, como son, por ejemplo, la pérdida en los logros escolares, es decir, que el rendimiento académico del niño después cuando empieza la escuela baja. También hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, eso también es importante porque, o también lo que se llama el uso del lenguaje neutro, digamos, que hablan como si fueran dibujitos o los personajes, digamos, que ven o consumen a menudo en la televisión. También no posibilita la facilidad de atención y concentración, es decir, la baja. En vez de uno pensaría, bueno, si el chico está atento, digamos, a los programas, a lo que ve, esto facilitaría, digamos, y por el contrario produce un efecto adverso, digamos, al revés. Entonces después, cuando están en la escuela, la maestra está hablando, no le resulta interesante, por lo tanto la atención fácilmente se vuelve baja, digamos, y dura por menos tiempo. También hay una merma, digamos, a raíz de esto en las horas de sueño, que eso también es importante, duermen mucho menos, lo cual también les imposibilita después el buen rendimiento durante el día. Y otro, bueno, aumenta, digamos, puede llegar a aumentar la agresividad, digamos, según también esto la programación que estén consumiendo, digamos. No solamente, digamos, que sea menor el tiempo de consumo, sino también que haya un control de qué es lo que se está consumiendo, digamos, en la televisión, en los celulares, en cualquier, digamos, aparato que se esté utilizando. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de Casa de Familia, en este día que estamos tocando este tema tan importante de familia y salud digital. Vamos a escuchar esta segunda parte del licenciado Esteban Furlan, que sigue comentándonos un poco de las alteraciones que provoca la tecnología en nuestros niños. El uso de pantallas tiene una relación bastante directa con el déficit atencional, por esto que mencionábamos recién. La misma atención, digamos, trabaja, al principio empieza como con lo llamativo, pero a raíz de que uno va estimulando, digamos, las distintas vías sensoriales, es decir, la audición, la visión, lo táctil, eso va de alguna manera aumentando la capacidad atencional. En el caso del uso de ordenadores o de pantallas, nosotros estamos estimulando una sola vía, digamos, ¿sí? Y siempre la televisión, YouTube o cualquier uso de pantalla siempre nos propone algo llamativo, digamos, colores llamativos, cuestiones, digamos, que capten rápidamente la atención. Pero no hacen que se produzca un sostenimiento de la atención. ¿Por qué? Porque el sostenimiento solamente se da si yo le voy poniendo cosas llamativas. Por eso hoy se dice que los chicos, se diría como los chicos hoy procesan mucho por lo visual. En realidad los estamos acostumbrando a procesar más por lo visual. Si yo estimulara más la vida auditiva, de escucha, digamos, podría lograr más sostenimiento atencional, digamos, por más tiempo. Por lo tanto, mucho del déficit de atención está muy relacionado, digamos, con chicos que consumen demasiadas horas, digamos, de pantalla por día. Lo mismo también que la hiperactividad. La hiperactividad, que a veces se puede dar con el déficit atencional o sin, está relacionado también con el uso de pantallas en cuanto a que la programación, digamos, que va consumiendo el chico
y esta falta de atención que le va generando, cuando el chico se aburre lo va volviendo, digamos, más inquieto. Por eso en la escuela generalmente se vuelven por ahí más alborotados o demás. Por lo tanto, digamos, es uno de los factores más importantes. Más allá de que pueden existir otras causas, digamos, por las cuales se puede dar, pero es un factor, la pantalla, digamos, en el uso, en el mal uso, es un factor de riesgo importante, digamos, para la relación entre el chico con déficit atencional o hiperactividad, digamos. Bueno, interesantísimo lo que nos comentaba Esteban Furlan sobre los niños y el uso de las pantallas. Sí, y me pareció muy bueno esto que indica la Asociación de Psicología, marcando el tiempo de uso, que también lo habían dicho en el testimonio. Digamos que me parece que es importantísimo el tiempo de uso y la supervisión de los papás. El tema es cómo hacemos, porque la tecnología la tenemos y convivimos con la tecnología y estamos inmersos y está bien que la tengamos y que la usemos. De hecho, Melissa también en el testimonio comentaba que, y generalmente nos pasa, que nos parece hasta gracioso que los niños desde chiquitos estén, digamos, muy acostumbrados a utilizar las pantallas y hasta lo hacen casi que innatamente, digamos. Así es. Bueno, obviamente que es aprendido, digamos, como todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas le podemos aconsejar a los papás? Yo creo que tendríamos que centrarnos en 4 cosas, que son los 4 pilares en los que tendríamos que centrarnos para la educación de este tipo de cosas, que es la gestión principalmente de la información, la gestión del tiempo, la gestión del ocio y la gestión de las relaciones. Y en cuanto a la información, tenemos que ayudarlos a que sepan qué es lo que tienen que ver y qué es lo que no tienen que ver. Eso me parece que es clave y eso va a ir formando después el desarrollo de la prudencia y va a desarrollar también el juicio crítico para saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Que es la parte de la moral. En cuanto al tiempo, ¿qué tiempo tienen que usar para las tecnologías? ¿Cuánto tiempo es dañino? ¿Cuánto tiempo no? Entonces los papás tendrán que ir centrando e ir viendo qué temas o qué momentos del día no son negociables. Este día, no sé, en el almuerzo no es negociable o en la mesa no es negociable, lo dejamos a los móviles en algún lado. Cuando vamos de salida un domingo nadie usa. A partir de tal hora de la noche se apagan los teléfonos. Y son cosas que van marcando el tiempo. La tercera pata es el ocio. No estamos acostumbrados, imagínense que casi el 30% del ocio de las personas está volcado a Internet. Entonces tenemos que tratar de volcar de vuelta el ocio al ocio. El no hacer, ¿sí? Pero haciendo cosas interesantes, digamos, que sean recreativas. Y obviamente que Internet o las pantallas no lo son. Por más que pueda ser en algún momento alguna película, una cosa así, pero no es recreativo. Entonces volver a eso y es el tiempo en familia. Y la tercera pata es las relaciones. Volver a las relaciones. Primero, principal, la relación con Dios. En segundo lugar, la relación con la naturaleza. Necesitamos volver a los tiempos de la naturaleza. Que no todo es doble clic, sino que las plantas crecen a su tiempo. En tercer lugar, esa relación tiene que ser relación con uno mismo, aprender a conocerse y después poder relacionarse con los demás. Entendiendo que las relaciones tienen que ser humanas, no virtuales. Y muchas veces estamos acostumbrados en este mundo donde las relaciones son más virtuales que personales. Te conozco, te agrego a Facebook y por eso sos mi amigo. Y eso no es real. Incluso están acostumbrados a poder decir cosas de modo virtual que en vivo no dicen. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo no hay una cointimidad, no hay un diálogo entre los dos, no hay un compartir intimidades. Y eso yo creo que en el fondo, si un chico tiene claro la gestión de la información, del tiempo, del ocio y de las relaciones, va a hacer que tenga clarísimo el uso de las tecnologías, a pesar de que existan. Exactamente. Bien, y que hagan un buen uso. Que hagan un buen uso, claro que sí. Y que hay que hacerlo, digamos, ¿no? Hay que usarlas bien. De hecho, nosotros estamos usando esa tecnología, la estamos usando bien. Exactamente. Creemos. No lo sabemos. Bien, sí, bien. Acompañar entonces los papás a los chicos siempre lo decimos, en todos los temas. Estamos tocando justamente la relación de los padres con los niños, sobre todo, y en este caso mediados a través de las pantallas. Entonces, bueno, atención allí a los papás. Esperamos que les hayan servido, como siempre, los tips acá que presentamos para las temáticas del día. Nos vamos despidiendo ya. Este es el primer programa de la segunda temporada de Casa de Familia. Y como siempre, Anita, nos despedimos y decimos que trabajamos para la institución más importante que tiene la sociedad, que es la familia. Así que felices de acompañarlos
a través de la pantalla en sus hogares. Hasta la próxima.